puede afectar o te puede beneficiar. Eso depende de la situación de la carrera, de en qué vuelta salga el safety car. Vehículo de Fórmula 1 tras de ellos. Hasta donde tengo entendido, los pilotos siempre se molestan porque hay momentos de que el vehículo de seguridad va un poco lento. No estamos tan profundos, con cada episodio crecemos y luchamos. Vida, seguridad, no estamos solos en esto. Virtual Safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Virtualeros, bienvenidos a un episodio más de Virtual Safety Podcast. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Loy, bienvenido. Hoy vamos a hablar de lo que es el carro de seguridad, pero antes de esto, los invito a suscribirse a nuestro canal, a todas nuestras redes sociales que deben estar apareciendo en estos momentos. Iniciamos, como siempre, Loy, una nueva aventura, un nuevo video que para muchos los que no entienden de lo que es el mundo de la Fórmula 1, ¿por qué existe este elemento de seguridad en cada una de las carreras? Como lo es el carro de seguridad, o mejor llamado el safety car. Loy, bienvenido a este episodio. Cuéntanos, ¿qué es el coche de seguridad? Hola Iván, ¿qué tal? Hola virtualeros. Pues sí, mira, el coche de seguridad fue creado, o digamos salió por primera vez a un circuito de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá en el año 1973, y tiene como objetivo o como objeto básicamente controlar, regular el tráfico cuando ocurre un accidente en pista que genera pues reducción de velocidad a los conductores, a los pilotos, para que los comisarios o las personas que están de asistentes en el circuito puedan entrar y recoger todo aquello que haya quedado del accidente generado, recoger vehículos, recoger escombros y limpiar el circuito. Su objetivo es controlar la velocidad de todos los pilotos, regular el tráfico, hacerlo mucho más lento para darle tiempo a las personas que están trabajando, que en su mayoría, en los 24 grandes premios suelen ser voluntarias, son personas voluntarias que están trabajando para limpiar y volver a dejar el circuito o la pista limpia para que luego la carrera se vuelva a reanudar. Durante todo este tiempo, evidentemente, estas vueltas que se van realizando bajo el modelo safety car van contando como parte de la carrera. Sí, claro, un safety car es un vehículo que sale en los momentos, no solamente cuando ocurre un accidente, simplemente también para regularizar si hay un cambio drástico en lo que es el clima. O sea, cuando está lloviendo muy fuerte, saben que los vehículos de Fórmula 1 son muy sensibles a la hora de un torrencial de agua, así que también salen para regularizar eso. Y si ven que la pista está demasiado peligrosa para los pilotos, el vehículo de seguridad manda a los que son los jueces de pista a detener la carrera, a sacar bandera roja, los vehículos vuelven a entrar a los pits, y él se encarga de estar saliendo eventualmente, siempre estipulan entre 5 a 10 minutos para ver cómo está el cambio de pista. Sí, normalmente, su objetivo principal es garantizar la seguridad de los pilotos dentro del circuito, bien sea en carrera, en clasificación, en prácticas con lluvia o a través de un accidente, que es la más común, suele ser los accidentes. Pero sí, ese es su objetivo principal, es garantizar la seguridad de los pilotos. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos, la velocidad máxima que puede ir un safety car, y qué tan veloz tienen que ir los vehículos de Fórmula 1 tras de ellos. Hasta donde tengo entendido, los pilotos siempre se molestan porque hay momentos de que el vehículo de seguridad va un poco lento. Esto ha cambiado mucho. La aplicación del safety car alrededor de todos los años ha cambiado mucho, pero hoy día los pilotos suelen quejarse más que todo es por la temperatura de los neumáticos. Antes, a principios de los finales de los 90, a principios de los 2000, esto no pasaba, porque los neumáticos no jugaban, la temperatura del neumático no jugaba parte fundamental dentro de la estrategia de la carrera.
Pero hoy día el neumático, para mantenerse en temperatura, los vehículos tienen que ir a una velocidad considerable, mínima, por decirlo de alguna manera, para que el neumático pueda estar en temperatura óptima y de esta manera no degradarse tan rápido. Cuando el safety car sale a la pista, Claro. pues un Fórmula 1 está diseñado. Un Fórmula 1 tú le quitas el limitador de velocidad y eso va de 0 a 100 en 2 segundos. Normalmente, cuando el safety car sale, regula la velocidad considerablemente, puede estar en 80, 100 kilómetros por hora, 120 cuando mucho, que para un safety car es rápido, para un vehículo común probablemente sea una velocidad considerable, pero para un Fórmula 1 no. Entonces, al ir tan lento, porque 100 kilómetros por hora dentro de un Fórmula 1 es lento, al ir tan lento, elementalmente los neumáticos se enfrían y los pilotos se molestan pues porque por varias razones. Una es porque si el neumático se enfría les cuesta a ellos más ponerlo en temperatura y por eso los ves en el circuito zigzagueando para tratar de mantener la temperatura del neumático. Y la segunda es porque le cambia la estrategia. Eso puede generar una degradación excesiva en el neumático o dependiendo de la razón por la que el safety car haya salido. Hemos visto casos también en los que se han pinchado las ruedas, pero bueno, eso ha sido porque recogen escombros accidentalmente y se terminan pinchando el neumático y lo que los obliga a ir a pits. Los pilotos se molestan es básicamente por eso, porque les regula mucho la velocidad, la temperatura del neumático el neumático se enfría, disminuye mucho y el piloto pues le toca hacer un trabajo adicional para tratar de mantener el neumático en temperatura, mientras el safety car está en pista. Sí, a mí me gusta mucho hoy día cómo está la situación con el safety car porque es un elemento muy importante, ¿no? ¿Cómo funciona a la hora de salir? Bueno, todos los vehículos tienen que colocar el modo Delta, ¿ok? Un modo Delta que se fue implementado creo que en esta última década, donde los Sí, en la era los pilotos híbrida. accionan un botón sí, y el vehículo baja la velocidad drásticamente a, creo que son 80 kilómetros por hora, si no más recuerdo, para mantener un control total de la situación y de la pista. Al momento de salir el vehículo de seguridad, todos se tienen que alinear, así tengan dobladas las vueltas. Después que ya esté a toda la pista segura, el vehículo de seguridad manda a control de carrera para que los vehículos que estén doblados puedan recuperar la Correcto, vuelta. correcto. Los rezagados, los famosos rezagados, son aquellos vehículos o pilotos Ujú. que el piloto que viene ganando, que viene de número uno, ya los adelantó, es decir, los alcanzó y los pasó. Entonces, cuando sale el safety car para retomar el orden de la carrera, autorizan, una vez que ya el circuito, digamos, está limpio y previo a la reanudación, autorizan a todos los rezagados a que recuperen la vuelta, es decir, pueden pasar al safety car y a una velocidad un poco más alta recorrer el circuito y volverse a poner al final de la fila antes de la reanudación, que es el regreso de la bandera verde, pues y todos otra vez a todo gas, como dicen aquí en España, a seguir la carrera. Claro, esta regulación de la vuelta de los rezagados, esto ocurre ya cuando el safety car está en la vuelta de salida, es decir, que va a salir de la pista, Sí, porque esto no ocurre comenzando, sino ya cuando no, ya la pista está 100% segura, el safety car manda la señal a control de carrera y cada una de las escuderías le indica a su piloto rezagado que puede pasar el pelotón y recuperar su vuelta. correcto. Muchas veces ni siquiera llegan a alcanzar porque ya cuando están terminando la vuelta ya inicia la carrera y ya quedan con esa desventaja la mayoría de los Sí, pero pilotos. bueno, sirve por lo menos para que el piloto rezagado recupere la vuelta y a su vez no estorbe a los pilotos que a lo mejor, el piloto que no viene ganando porque viene en cuarto, quinto, sexto, no estorbe en la reanudación de la carrera, porque evidentemente todos los vehículos se vuelven a juntar y al retomar la bandera verde, pues ese vehículo que es rezagado no está peleando absolutamente nada ahí y está estorbando realmente al piloto que viene atrás y que sí está compitiendo. Entonces también lo hacen para eso, para que vuelva otra vez el orden de la carrera, pues 1, 2, 3, 4, 5 y no haya ninguno del 17 esté metido dentro del tercero y el segundo, por ejemplo. Ahora cambiando un poquito del tema, Loy, quiero establecer esta pregunta tanto para ti como para los virtualeros que nos están visualizando, que nos pueden dejar en sus comentarios qué les está pareciendo el programa y nos pueden contestar también esta pregunta. ¿Qué
que para mí es bastante divertida en el sentido de que esto puede cambiar todo, Lloyd. ¿Cómo afecta a los pilotos y a las escuderías que salga el vehículo de seguridad? Bueno, te puede afectar o te puede beneficiar. Eso depende. Depende de la situación de la carrera, de en qué vuelta salga el safety car. Por ejemplo, el año pasado, Lando Norris fue favorecido en el Gran Premio de Miami por el safety car, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el safety car Sí. sale. Norris ya había, digamos, pasado la recta de meta al momento de que sale el safety car y pudo dar toda la vuelta a una velocidad un poco más alta, ¿ok? Manteniéndose dentro de ese ritmo delta que tú bien mencionaste. Mientras que el piloto que venía de segundo le dio tiempo de entrar a boxes, pero cuando salió el coche de seguridad ya había salido, el vehículo de seguridad, el safety car ya había salido y tuvo que quedarse detrás de él. Y claro, ya el ritmo es más lento, lo cual le permitió a Norris dar la vuelta entera, entrar a boxes, cambiar neumáticos, salir y mantener la posición. Y eso le ayudó luego en la reanudación del Gran Premio a conseguir esa victoria, que fue la primera victoria de la temporada para el equipo McLaren el año pasado. Y le favoreció, mientras que a los demás les perjudicó. También pasa que a veces a mitad de pelotón, por decirlo de alguna manera, hay pilotos que se ven beneficiados. A lo mejor al momento del safety car venías de 12 y sale el safety car y pues por estrategia lograste entrar antes y pudiste recuperar 2 posiciones y ahora eres 10 al momento de la reanudación. Es un poco... Sí, Es un poco odiado por los que no le salen bien y aplaudido pues, por los que sí le salen bien. Ya es un tema de estrategia. Aquí ya es una moneda al aire. Cuando el safety car sale es una moneda al aire. Hamilton se vio súper perjudicado, por ejemplo, en el 2021, aquel famoso safety car del Gran Premio de Abu Dhabi de Latifi, que faltando 6 vueltas se chocó y salió el safety car y bueno, Mercedes decidió no entrar y Red Bull sí, y quedó Hamilton en desventaja y perdió la carrera y el campeonato. sí, por eso es que te digo, hay veces es que puede afectar a un piloto y beneficiar a otro. Pero yo te puedo decir de que este elemento del safety car para mí es fenomenal como fan, ¿ok? Porque todo puede pasar. Y esto es lo que le da más emoción Claro, a una carrera, más que todo al final, cuando ya ocurren los momentos locos, porque es la desesperación ya de cada uno de los pilotos estar ahí viendo qué va a ocurrir, ¿no? Hay muchos que aprovechan, cambian neumático, claro, otros que no, como le ocurrió a Hamilton y a Max Verstappen en Abu en Dhabi Abu del Dhabi 2021, como 2021. lo dijiste hace un momento. Y mira, son estrategias que me gusta cuando sale el vehículo de seguridad. ¿Qué tanto puede afectar? Mucho. Sí, Mucho porque afecta a los pilotos, mucho afecta mucho, a las mucho. escuderías, pero a nivel de espectáculo, para mí es un elemento esencial. Sí, normalmente las carreras, últimamente las carreras, digamos, más emocionantes de Fórmula 1 suelen ser aquellas donde interviene el safety car, bien sea por accidente, bien sea por factor clima. ¿Por qué? Porque reagrupa a los pilotos. Normalmente siempre hay 2, 3 pilotos que tienen un ritmo muy, muy superior al resto y se van muchos segundos, se alejan mucho y obviamente eso le quita emoción a la carrera. Cuando el safety car sale, los reagrupa de nuevo, todas las distancias desaparecen y es como empezar de nuevo la carrera. Entonces, dependiendo del sector de la pista por donde tú vengas, al momento de que el safety car sale, te puedes ver perjudicado o no. Y depende de la estrategia. Si ya paraste una vuelta antes, pues ya no vas a tener esa ventaja. ¿Por qué? Porque los demás pilotos van a entrar en ritmo de safety car, es decir, van a entrar a pits cuando tú vas a ir más lento porque tienes que entrar dentro de ese ritmo delta que ya tú mencionaste en su momento y parar durante periodo de safety car es perder menos tiempo porque los demás pilotos que están fuera de la pista vienen más lento. Sí. Eso te puede beneficiar o te puede perjudicar. Es que depende del momento, depende de la vuelta en la que nos encontremos, del sector de la pista donde te encuentres al momento de salir este safety car. Y nada, cambia mucho las carreras y los jefes de estrategia aquí tienen que ser, como digo yo, unos linces. Sí. Aquí tienes muy pocos segundos para reaccionar. Aquí tienes que tomar una decisión ya de si entras o si no entras. Si entran los dos, si entra uno solo, si entra uno ahorita y el otro más tarde. Aquí tienes que tomar la decisión en el acto. No te da tiempo de
muchas veces no te da tiempo de pensar Sí, muchas veces la reacción es súper importante y más inmediata. cuando se va el carro de seguridad porque cada ingeniero tiene que indicarle a su piloto de que no pueden pasar al rival hasta que pasen la línea de pit, que es la línea, estilo de línea imaginaria, pero hay veces que sí está bien demarcada, es una línea antes Sí, de entrar a los boxes y a partir de ahí que pases esa línea, llegas a la línea de meta, es que pueden empezar a sobrepasar a los vehículos. Y muchas veces es por eso que ustedes sí. ven que cuando ya se apaga el cartel del safety car o indican desde control de carrera de que el auto de seguridad va a entrar en esta vuelta, los pilotos empiezan a reducir la marcha lo más posible. Eso lo hace más que todo el que va liderando, Claro. ¿no? Y ahí es cuando él va a reaccionar. Pueden que reaccionen mal o puedan que Sí, lo hacen, reaccionen bien, pero por lo menos sí, tenemos, lo hacen, tenemos pilotos como Hamilton, como Verstappen y hasta el mismo Norris que al momento de reanudar la carrera son bastante buenos porque se detienen, prácticamente el vehículo lo detienen como, no sé si es a 80 kilómetros por hora, ellos van como a 40, 60 y en el momento de que ven que el rival está distraído, arrancan. lo hacen por dos razones. La primera es esa que tú estás explicando, es una manera de, digamos, cuando el safety car apaga las luces, que indica a los pilotos de que ya se va, de que en esa misma vuelta va a entrar y se va a reanudar la carrera y volvemos a ritmo de bandera verde. El reglamento es claro y fue modificado recientemente porque Max Verstappen tenía la mala costumbre, porque eso es una mala costumbre, era legal, pero era una mala costumbre, de que cuando el safety car apagaba las luces y él no era el líder de la carrera, venía de segundo o de tercero, prácticamente se le ponía en paralelo al piloto que venía delante de él. O sea, estaban y él se ponía acá, él se ponía en paralelo con la intención de prácticamente cruzar la meta ya con la primera posición. Y eso fue modificado, eso se modificó después del 2021 precisamente y ahora eso no se puede hacer, eso está prohibido, él tiene que mantenerse detrás del piloto en el que se encuentra en ese momento. El líder de la carrera, al momento de irse el safety car, lo que hace es frenar por dos razones. Una, para darle tiempo al safety car de que se termine de ir y ya se vaya a pits y él pueda acelerar teniendo la pista 100% libre. Y la segunda es precisamente para eso, para ver si puede pescar un momento en el que el piloto que viene detrás esté descuidado Mm, y él poder ganar segundos que son importantes al momento de reanudarse la carrera. sí, a mí me da curiosidad de que hay veces de que las reglas las cambian y da la casualidad que las dos veces que han cambiado parte de la regla del safety car ha sido con los pilotos de Red Bull. En esta ocasión acabas de decir la de Max Verstappen por ponerse paralelo y en el 2011-2012 la volvieron a modificar en el sentido de que no puedes tener tanta distancia con respecto al vehículo de seguridad porque Vettel en su Sí, momento dejaba como, no sé, como casi media pista deteniendo todos los vehículos para él arrancar y hacer todo eso. Y a partir de ese tiempo dijeron de que lo máximo que puedes tener de un vehículo del primer lugar al safety car son mínimo como 20 metros, algo así, no es mucho. Y ya cuando arranque la carrera tienen que estar cerca de la meta para poder hacer los sobrepasos o la estrategia que hoy en día ya manejamos. exactamente. Sí, también lo hace, también se le indicó al conductor del safety car de que no apagara las luces tan temprano, sino que lo dejara un poco más ya hacia el final del circuito, para que esto también no, los pilotos no se aprovecharan de eso que tú estás explicando, de frenar el pelotón tanto y dejar tanto espacio después con respecto al safety car. Y bueno, para reconocer hoy una de los pilotos que manejan el carro de seguridad, ya tienen bastantes años manejándolo, es Brendan Lander, que es uno de los veteranos de Safety Car, que hoy es uno de los pilotos que ha liderado más vueltas en todo lo que es el mundo de la Fórmula Uno. La historia de la Fórmula 1. Sí, pero vaya, hay que Sí, también estar en los zapatos de ellos porque tener todos esos bólidos detrás tuyo queriendo sobrepasarte y tú mantener ahí ese ritmo, que hay veces sí, que sí se ponen un poco lentos y eso no, eso afecta mucho a los Fórmula Uno.
y tienen que subir velocidad y ellos no pueden perder el control. Imagínate que el carro de seguridad en plena carrera pierde el control. Y ojo, que ha pasado en años anteriores, en los 90, en los 2000, han ocurrido carreras donde el safety car ha perdido el control y bueno, se ha salido de pista, se ha chocado. Creo que en los 90 hubo un choque con uno de los safety car. O no fue grave, pero sí fue como que, ¿cómo se dice? Un fake para, para el pobre piloto de safety car de ese momento. En resumen, Loy, bueno, el coche de seguridad es importante para este circo y es una herramienta clave para que todas las estrategias salgan a color de piel y veamos todo este cambio drástico al momento de que sale el vehículo de seguridad. Y nada, para cerrar, ¿qué vehículos son los más utilizados hoy día aquí en la Fórmula Uno? Pues mira, actualmente se usan dos, se usa un Mercedes y un Aston Martin, preciosos los dos, unos vehículos de alta gama, adaptados obviamente para este mundo de la Fórmula Uno. Vehículos que son rápidos, la gente piensa que son vehículos normales, que no, estos safety car van a 150, 160, pueden llegar a 200 incluso en la recta, pero claro, la intención es regular la velocidad y por ende no Claro. van tan rápido como pudieran ir, pero son vehículos que son deportivos de alta gama. Anteriormente a los actuales safety car, había un Mercedes también, color gris, muy bonito de la época. Digamos que fue el safety car que más tiempo duró dentro de la parrilla de la Fórmula 1, duró muchos años allí. También estaba Brett Mailander, digamos, conduciéndolo. Y Sí. el otro, uno de los más icónicos que fue, no fue el primero, pero estuvo muchos años, fue un Ferrari, el modelo 348 TB, y fue uno de los más icónicos que se utilizó en el mundo de la Fórmula 1. Obviamente, pues han venido evolucionando muchísimo estos vehículos para la época, pero digamos que estos son 3 o 4 modelos más icónicos que se han estado utilizando y son vehículos, pues para cada uno, para su época, preciosos. Sí, como tú bien lo dices, estos últimos años se han alternado el Mercedes-AMG Sí, GT Black con el Aston el Black Series, Martin Vantage. Bueno, son carros el que tienen Vintage. bastantes caballos de fuerza y obviamente tienen que tenerlo para poder mantener a raya también a esos bólidos que están hambrientos de correr y llevarse a todo el mundo por delante. Así Sí. que, bueno, virtualeros, llegamos a un episodio, al final del episodio. Y siempre agradecerles a ustedes por su apoyo. Gracias por vernos, seguirnos. Y los invitamos a eso, a seguirnos por todas nuestras redes sociales y darle me gusta a este video. Y recuerden darle a la campanita cada vez que subamos un video, les recuerde para que puedan seguirnos viendo. Nos vemos hasta un próximo Correcto. capítulo. Chao, virtualero. Chao, Iván. Nos vemos, Loy. Que siempre somos tu opción. Mientras cientos navegan, tú serás más sabio. El podcast en la red junto a mí. Un mundo virtual, peligro inminente. Navegamos entre sombras, siempre descontento. La conexión es frágil.